Líbano era un país verdaderamente hermoso. Yo tuve el privilegio de conocerlo en 1971, cuando fui a buscar las raíces de mi origen. Mi padre nació en Beirut, se nacionalizó mexicano y murió a los 80 años de edad siendo mexicano, porque además aquí enterró su cuerpo. Mi maestro, Guillermo Pacheco Pulido, me enseñó desde hace muchísimos años que la patria está donde están las cunas y donde están las tumbas. Así es que mi padre murió mexicano y yo nací mexicano. Pero me permitió el tiempo y la vida el haber conocido la tierra de los orígenes de mi familia. Y verdaderamente la impresión que yo me llevé de aquel Líbano fue extraordinaria. Un país que en su geografía tiene la tercera parte de superficie de lo que es el estado de Puebla, pero que en la geopolítica mundial juega un papel importantísimo y fundamental. En ese país confluían no solamente las culturas, sino las religiones y hasta las disidencias políticas. Resulta que ahí vivían en paz musulmanes y católicos, que ahí vivían en paz palestinos, sirios, libaneses, egipcios y todo aquel mundo de influencia, de habla arábiga, que eran unidos por el idioma, aunque sea un mosaico totalmente distinto de culturas. Hasta que un día de aquellos en los años 60, en los años 70, en los que Kissinger firma la paz entre Egipto e Israel con Anwar el-Sadat y logran en aquellos acuerdos abiertos y ocultos darle a los palestinos como premio de esa paz el territorio libanés, se incendia la patria de origen de mi padre. ¿Y cómo la incendiaron? Con una chispa, de una manera muy sencilla. Un grupo de jovencitos le arrojaron piedras a un camión en el que viajaban ciudadanos musulmanes en cualquier calle de Beirut. Y se armó una batalla campal entre ambos. Nada más que en la siguiente etapa, además de piedras, les pusieron armas y le pusieron un precio a la cabeza de cada cristiano libanés, $1000 por aquel que matara. Se dice que fue Gaddafi de Libia el que financió el incendio. Y así empezó una guerra civil que duró 20 años, que asesinó a generaciones enteras de libaneses y que al final de la misma, cuando tuve la oportunidad de estar nuevamente ahí en Beirut en 1994, de pie frente a las cenizas de lo que fuera aquella hermosísima ciudad capital del Líbano, me decían que nunca supieron contra quién pelearon, ni quién ganó, ni quién perdió. Yo traigo este comentario hoy a la memoria porque los mexicanos estamos en peligro de que alguien nos incendie al estado de Chiapas. Es cierto que en ese estado confluyen las etnias, es cierto que hay mucha injusticia y mucho retraso, es cierto que quien visita Tuxtla, San Cristóbal y los Altos de Chiapas tiene la sensación de cruzar un túnel del tiempo que lo lleva a la época en que se vivía así en la colonia. Es cierto que la Revolución Mexicana, con los avances que le dio a otros estados del país, no le dio el progreso a los chiapanecos. Es cierto que ahí existe el ejército zapatista y que hay un estado de guerra suspendido y hay un estado de paz no consolidado. Basta o bastó con haber asesinado a más de 40 seres humanos inocentes, a mujeres y niños, para que verdaderamente se incendiara el estado de Chiapas y volviera a ocupar los noticieros, las columnas, los titulares y volver a estar en la agenda política en primer lugar. Ojalá que muy pronto se encuentre quiénes fueron los que intelectualmente dirigieron ese ataque y que no solamente se busquen hombres de paja o chivos expiatorios, porque la vida a los muertos nadie se las puede devolver, porque la memoria de cada mexicano no se puede borrar en el luto y en la pena
de aquellos que murieron siendo inocentes en una masacre que la razón no justifica. Pero lo más grave de todo sería que intereses extranjeros, coludidos con intereses políticos nacionales, trataran de prender la chispa, como lo hicieron en aquel Beirut, y incendiar una guerra que duró más de 20 años. Ojalá no tengamos que ver esos escenarios en nuestro México.